El domingo pasado hubo elecciones en México para renovar el Parlamento mexicano y también para votar gobernadores en muchos estados. Fue también un test sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver un informe y después lo comentamos. Estuvimos muy pendientes para evitar la violencia, para darle garantía, seguridad a la gente de salir a votar sin miedo, sin temor. Eso era lo más importante. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz. Como resultado de esta elección, los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Significa tener garantizado el presupuesto y, más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres. Pero recordemos que en esta democracia pues tan joven que tiene nuestro país, no es posible que una sola persona tenga todo el poder o todas las canicas o todos los votos, porque entonces ya no es democracia. Pues como todos los años, ¿no? O sea, no veo nada. La gente está ya ahora muy desconfiada de todos los partidos porque son enteramente iguales, enteramente no hace nada por la gente, por el país, por estar mejor. Le digo que hay que esperar, porque pues ahorita no se va a verlo luego. Vamos a esperar a ver cómo, a ver si cambia o seguimos igual o hasta peor. Ya ve, ahora viene uno, sale de la mañana de su casa y nomás viene cuidándose en el transporte. La delincuencia está muy duro, ¿no? Vamos a ver cómo le fue entonces al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este casi plebiscito que se produjo tanto a nivel de los gobernadores como del Congreso mexicano. Morena, el partido que lidera el actual presidente de México, obtuvo 198 votos. A esto habría que sumarle, en principio, los 39 votos del Partido del Trabajo, un partido de izquierda que forma parte, digamos, del espectro del presidente de AMLO, y en una opinión que habría que revisar y ver si efectivamente se desarrolla de esa manera, quizás los 43 votos del Partido Verde, un partido muy pragmático que supo ser aliado del PRI, supo ser aliado del PAN, es decir, supo ser aliado de la derecha y que podría articularse con la bancada de Andrés Manuel López Obrador, la bancada oficialista, para conformar una mayoría simple, que es menos de lo que tenía antes. Exactamente, ¿no, creo que ese es el punto central de todo esto. Digamos, acá tenemos una pérdida del más del 20% de las bancas del Congreso por parte del partido del oficialismo de Morena, porque antes estábamos hablando que tenía de los 500 más de 260 diputados. Fíjense, estamos en 198, la diferencia es muy estrecha. Con eso podrían, como decía José, con estos partidos aliados, llegar a una mayoría absoluta pero no propia, y también el dato importante es que ya no tienen esa mayoría de 2/3 para avanzar con posibles reformas constitucionales, que es algo que el presidente López Obrador viene instalando en sus discursos, que quiere avanzar con reformas más estructurales, y bueno, de no tenerlo también esto complica el panorama para el oficialismo. A ver, Morena ganó, pero no hizo la elección que buscaba. Esa podría ser una buena conclusión. También hay una baja importante de votos del PRI, el partido histórico de México, que obtuvo 70 legisladores. El PRD, el partido originario de Andrés Manuel López Obrador, que había armado una especie de alianza contra natura con el PRI, con el PAN, obtuvo solo 13 votos. Está políticamente destruido el PRD, vaciado en términos ideológicos, etcétera. Y Encuentro Social, el partido de la derecha, que obtuvo el PAN, que obtuvo 114 votos, ¿no? 114, y una alianza también bastante atípica entre los distintos partidos de la oposición que prefirieron oponerse en esta manera, en esta elección, para esta candidatura. Vamos a ver la siguiente placa.
Seguimos entonces comentando la situación de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, como decía Vina Gilén hace un ratito, obtuvo una mayoría importante de los votos, pero que no le alcanza si uno lo compara con lo que tenía antes, con la disposición de diputados con la que contaba antes, que le permitía gobernar en el Congreso con mucha más holgura. Esto es importante en México porque no solo se jugaba el poder institucional, es decir, la distribución de las bancas en el Congreso y de las gobernaciones en los estados, sino que también es en México un país, recordemos, uno de los 2 países de América Latina donde no hay reelección. Sí, ese es un dato importantísimo. Paraguay es el otro, no hay reelección nunca, porque en Chile, por ejemplo, no hay reelección consecutiva, no podés presentarte y reelegirte, pero si dejás pasar un periodo, podés volver a presentarte, como hicieron Bachelet y Piñera en Chile. Bueno, en México no es así, desde la Revolución Mexicana, ¿no? Con el grito antiporfiriato, que era sufragio efectivo, no reelección. La no reelección es un activo, digamos, de la cultura política mexicana y no hay ninguna posibilidad de que esto se modifique. Entonces son periodos de 6 años, sexenios, con una elección de mitad de término, que es la que estábamos analizando recién, y una vez que termina la elección de mitad de término, se larga la carrera por la sucesión de Andrés Manuel López Obrador en este caso. Y López Obrador planteó también la posibilidad de un revocatorio, de un referéndum revocatorio para medir sus fuerzas en el caso de que sea necesario, justamente para demostrar esa capacidad política a la hora de avanzar con ciertas reformas que, como decimos, son más estructurales y que uno imagina que tal vez en este último tramo del gobierno pueda llegar a suceder en México. Bueno, veremos también cuál es la situación también política para los próximos años de cara a esto, a un presidente que no reelige. ¿Cuál es la fuerza que tiene un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que es muy popular, porque si uno mira las encuestas y la opinión que los mexicanos tienen de AMLO sigue siendo muy popular, no tanto como al principio, supo tener índices de popularidad apabullantes, pero si uno lo compara con los otros presidentes, con los presidentes anteriores de México, que llegaron, iba a decir escupiendo sangre, pero es un poco exagerada la metáfora, pero llegaron con la soga al cuello, llegaron muy extenuados al final del mandato. Andrés Manuel López Obrador tiene mucho más margen político para hacer reformas, aunque probablemente no le alcancen para hacer todas las cosas que él quiere. Sí, partió también de un piso bastante alto.